los grupos de trabajo definidos, entonces pueden ir o pueden comenzar con estos temas. De pronto en la próxima clase definimos la cuenca de trabajo de cada uno. Si ustedes quisieran o tuvieran interés en trabajar en alguna cuenca, me dicen, y si no, de la lista pues que yo les doy, ustedes escogen. ¿Ok? Recording in progress. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, en el tema de hoy vamos a tratar cuencas hidrográficas, una definición, un concepto, y vamos a mirar cómo se delimitan de manera manual. No alcanzaríamos en estas 2 horas hacerlo en el software. Además, tengo algunas complicaciones porque el software que tengo instalado acá en el Ubuntu, pues ha perdido algunos plugins, entonces ayer no pude hacer el ejercicio, pero para la próxima clase ya. Entonces, inicialmente lo voy a hacer demostrativo y después cuando volvamos a clase, pues ya lo hacemos práctico en el aula de informática. Y hablamos también de clasificación, no sé si alcancemos en esta clase, creo que lo dejaríamos para la siguiente, entonces haría la parte de clasificación de las cuencas y la definición, la delimitación en la próxima clase, ¿vale? Bueno, de esto de cuencas pues se habla bastante, es un tema conocido, lo trata uno en el colegio y todos tenemos una idea de cómo funcionan unas cuencas. Ahí ustedes están viendo una imagen de un modelo digital de elevación llevado a 3D, donde vemos perfectamente en esta sección más verdecita, este verdecito más encendido, la delimitación de esta cuenca. Vemos todo el relieve, la topografía, en una escala pues grande, digamos. No nos permite ver mucho detalle, pero sí alcanzamos a mirar aquellos relieves, aquellas elevaciones y depresiones que son grandes, ¿no? Entonces, estos modelos digitales se obtienen a partir de imágenes satelitales o imágenes levantadas con dron, y pues con algunos software los llevamos a 3D y podemos obtener estas herramientas que son muy útiles a la hora de ver una cuenca macro, ¿no? Antes lo hacíamos en un plano y con curvas de nivel, entonces uno no tenía idea de la forma, digamos, exterior, pero no tenía mucha idea, no se hace uno mucha idea con las curvas de nivel de cómo están estas elevaciones. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver un montículo que incluso puede ser más alto que los límites o los bordes de la cuenca que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que el agua vaya a salir de esa cuenca porque esa parte más alta, esta que ustedes están viendo aquí, incluso esta, está dentro de la cuenca, ¿no? Entonces es como si tuviéramos un platoncito y en ese platoncito tuviéramos un vaso bien alto, el agua que cae ahí de todas formas cae dentro de la cuenca, ¿no? Esto quiere decir también que dentro de las cuencas podemos tener subcuencas. Entonces, esta que ustedes ven aquí es una cuenca más pequeña que es tributaria de la cuenca más grande. Y aquí en este lado también ven una cuenca más pequeñita que hace parte de la cuenca mayor, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar cómo se distribuye el agua. Puede ser que el agua haga un recorrido inverso al cauce normal, pero por la topografía termina llegando al mismo cauce, ¿no? Al cauce principal de la cuenca. Bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de cuenca, que es el área donde donde cae una precipitación que llega a un mismo punto, ¿no? Vamos a mirar cómo se dibuja el divisor topográfico de la cuenca o el límite de la cuenca o el borde de la cuenca. Eso tiene varios nombres, ¿no? Yo aprendí a decirle divisoria y la divisoria se me quedó desde la universidad, pues entonces yo siempre hablo de divisoria de la cuenca, pero puede tener otros nombres, que es en últimas el límite.
También en la próxima clase iríamos a mirar cómo se traza el perfil longitudinal de este río, que es el principal de la cuenca, conocer las características fisiográficas y su relación con el caudal. Dependiendo de cómo esté la topografía, la cobertura vegetal de la cuenca, pues vamos a tener un caudal diferente, ¿cierto? El caudal nos dice qué tan rápido llega el agua al punto donde estamos tomando la salida de la cuenca. Entonces, si hay una cobertura vegetal robusta de árboles, el agua que cae, que precipita de la lluvia en la cuenca, pues se va a demorar un poco más en llegar al final. Entonces ese es el tiempo de recorrido. Pero si tenemos una cuenca descubierta solamente con suelo, el agua va a llegar más rápido. Es lo que sucede en las ciudades. Como en las ciudades tenemos pavimentos, el agua que precipita pues llega rapidísimo a los cauces. Por eso es que se presentan las inundaciones. Entonces, dependiendo de eso, pues de las características fisiográficas, hay una relación directa con el caudal, es decir, con el volumen de agua que transporta la cuenca. Bueno, no me están dando este software. Entonces, la definición de cuenca. Aquí vemos una imagen donde, esta es una de las imágenes comunes, ¿no? Tenemos todo lo que tiene que ver con la cuenca. Está la precipitación, está la cobertura vegetal del área, la topografía y las fuentes, ¿no? Incluso si hay urbanizaciones, aquí tenemos que estas urbanizaciones desaguan generalmente en las cuencas, en las fuentes, pues en las corrientes, esos residuos líquidos y finalmente pues llegan a los océanos, ¿cierto? Entonces una cuenca se define como el área que drena el agua, partículas y suelo y todo lo que sea capaz de arrastrar esa agua a una salida común, a un punto de salida común, que no necesariamente tiene que ser la desembocadura. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una represa o una captación para un acueducto, la puedo hacer aquí, y entonces mi cuenca tributaria sería de ahí hacia arriba. Entonces uno habla de ese punto como el punto de salida, digamos, y el agua que viene desde arriba, se llama aguas arriba, o esta zona la conocemos como la zona aguas arriba, y esta zona la zona aguas abajo, ¿cierto? Entonces puede ser una cuenca, una subcuenca, una microcuenca, y hay diferentes clasificaciones. No necesariamente donde desemboca. Aquí en este dibujo pues está desembocando en el océano, entonces podemos hablar de esta macrocuenca, digamos, o una cuenca más pequeña que podría ser en algún punto que nosotros queramos trabajar o determinar. Esa es la definición de Dunn y Leopold de 1978. Una cuenca hidrográfica es un área determinada de tierra que drena agua, partículas de suelo y material disuelto a un punto de salida común ubicado a lo largo de un río, quebrada o arroyo. ¿Okay? ¿Es claro está clara esa definición? Sí, profe. Sí, profe, es claro. ¿Alguna pregunta? Ok. El agua que circula por las fuentes no necesariamente es el resultado únicamente de la precipitación, ¿no? También hay interacción, lo vamos a ver más adelante, entre el agua subsuperficial, es decir, la que se infiltra y permanece en el suelo, en la parte superior del suelo, y va circulando hacia, pendiente abajo, pues hacia la fuente. O cuando hay aguas subterráneas, no se necesita que esté lloviendo todo el tiempo para que haya agua en una fuente. Entonces esa fuente está alimentada por aguas subterráneas no podemos perder de vista cuando hablamos de cuencas que no solamente es lo que circula en la parte superficial, sino también debemos tomar en cuenta el agua superficial y el agua subterránea, que ya vamos a ver más adelante cómo es ese asunto. Bueno, aquí hay un ejemplo de una determinación de una cuenca. Esta zona que ustedes ven en gris es la zona del municipio de La Florida, la zona oriental, diríamos.
Y aquí está delimitada la cuenca de la Quebrada Santa Ana, ¿no? Entonces la cuenca, la fuente principal viene por esta lineecita que estoy dibujando con el mouse, con el cursor del mouse, y desemboca aquí. Aquí está este lindero, esta frontera del municipio es el río Pasto. Pueden ver ustedes aquí el municipio de Chachagüí. Esta es la carretera Pasto-Chachagüí y aquí está una partecita del aeropuerto, ¿no? Entonces, esto se hace, esta delimitación se puede hacer con un modelo digital de elevación. Nosotros acá en el grupo de investigación tenemos un modelito mayorcito, ya está viejito, pero todavía nos funciona, de 3 metros. O sea, el píxel, cada píxel de esa imagen, ahorita vemos cómo es ese asunto, tiene 3 metros, entonces nos da una buena definición. Y esta imagen está sobrepuesta aquí sobre esta imagen de fondo, es el Google Maps. Entonces, los software, el QGIS en este caso y el ArcGIS también, permiten sobreponer estas imágenes, las que uno tiene, que son en formato TIFF o en formato GIF o en formato JPG o PNG. Las podemos georreferenciar, es decir, ponerles unos valores de coordenadas para que el software identifique en qué lugar geográfico se encuentra. Entonces uno las sobrepone y se pueden lograr estas imágenes que son muy interesantes porque se pueden mover, ya vamos a ver en el software, se pueden desplazar y uno puede trabajar con ellas muy fácilmente. A diferencia de lo que nos ocurría antes cuando nosotros aprendimos hidrología, que nos tocaba con los mapas del IGAC de curvas de nivel únicamente, no teníamos más herramientas, ¿no? Entonces eran esos mapas grandísimos, cuando trabajábamos con cuencas grandes nos tocaba en el suelo poner 3, 4 mapas y trabajar en el piso, pues porque esos mapas muy grandes no cabían en ninguna mesa. Ahora ustedes tienen esta facilidad, ¿no? De poder determinar esto incluso de manera automática. Antes lo hacíamos manualmente cada curva de nivel. Bueno, una imagen está en la Quebrada Santa Ana, en el municipio de La Florida, y ahí está su cuenca respectiva. Esta es la imagen. Aquí ya la hemos llevado, el software tiene la facilidad de mostrarle a uno eso en 3D. Entonces es la misma cuenca, vista de otro lado. Entonces aquí ustedes ven cómo uno puede dibujar la dirección de los flujos, ¿no? Simplemente mirando la topografía del terreno, uno mira que este es el cauce principal de la Quebrada Santa Ana, que desemboca aquí en el río Pasto, y mira la topografía. Entonces no necesariamente todo tiene que ir hacia el cauce, ¿no? Entonces ustedes miran acá que estos flujos van en contrario del cauce, pero confluyen en una quebradita que finalmente llega a otra que va a ir al cauce principal, ¿no? Aquí en esta topografía, que aquí son unos cañones, el agua ya está bien encañonada aquí, entonces sí va directamente al cauce. Y por fuera de la cuenca uno ya mira exactamente que el agua va a tomar otra dirección, ¿vale? Y aquí otra dirección. Entonces es muy claro hacia dónde o cuál es el borde o la divisoria de la cuenca, ¿no? Se la ve muy, muy bien definida aquí con esta topografía que nos permite obtener el software. Entonces, cuando llueve o cuando hay deshielo de casquetes polares, de las altas montañas nuestras, entonces esa cantidad de agua va a tomar la dirección de la pendiente, siempre hacia donde le quede más fácil, ¿no? El agua circula por la pendiente en el sentido siempre más corto. Entonces va a hacer el recorrido normal siguiendo la pendiente. Este movimiento de agua entonces se conoce como escorrentía, o sea, aquella agua que se va desplazando en el sentido de la pendiente siempre en el camino más corto, escogiendo el camino más corto, es lo que conocemos como escorrentía. En el camino, el agua que fluye, entonces recoge pues todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Líquidos, material particulado, rocas incluso, productos químicos o en el caso de cultivos, los agrotóxicos, productos de limpieza, gasolina en las ciudades o en algún lugar. Entonces, ese hecho de que el agua que circula por el río no solamente es producto de un nacimiento, sino del agua que ha precipitado y que ha arrastrado todo ese contenido que encuentra a su paso en el suelo, pues es lo que genera la contaminación. Entonces nosotros podemos mirar
que en una cuenca determinada podemos tener la cuenca muy limpiecita, todo muy, muy chévere, pero si en una cuenca aledaña, por ejemplo, hay contaminación, cuando esa contaminación llegue a la fuente donde se unen las dos cuencas, pues se va a ver mezclada esa contaminación, ¿no es cierto? Entonces, es un tema importante porque de cómo esté funcionando la cuenca y de los residuos que yo tenga en la cuenca, va a depender la calidad del agua de la fuente. Y no solamente lo que se ve en la superficie, ¿no? También, como les decía, estas corrientes están alimentadas por agua subsuperficial y agua subterránea, y entonces si los suelos están contaminados, así nosotros no lo veamos, si en la profundidad hay contaminación, pues esa contaminación va a terminar en la fuente quiera o no quiera. Y tomemos las medidas que tomemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces para definir una cuenca lo primero que necesitamos es información topográfica. Como les decía anteriormente, las curvas de nivel. ¿Ustedes ya vieron topografía? ¿O están Sí, viendo? profe. No, Sí, ya ya vi. vi. Ah, ya vieron. Entonces no es nada raro esto que les estoy hablando acá, muchísimo mejor porque así avanzamos. Entonces las curvas de nivel era la única herramienta que teníamos. Ahora esa topografía nosotros la podemos sacar también con modelos digitales de elevación. Ustedes vieron en su materia de topografía cómo se obtienen las curvas de nivel a partir de modelos digitales de elevación, al menos una leve información o hicieron algún ejercicio. Cartografía, profe, que miramos en cuarto semestre, Ajá, vimos un acercamiento. En ajá. topografía, no mucho. Pero en topografía realizamos un ejercicio en grupos en donde obteníamos primero y descargábamos un modelo digital y a partir de ahí delimitábamos una cuenca. Ajá. Ah, ya, bueno, entonces mucho mejor, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, lo primero, la información topográfica, ya sea las curvas de nivel o modelos digitales de elevación que me permitan ver cómo está el terreno. Entonces, en esos modelos lo que hay que hacer es identificar hacia dónde drena el agua, cuál es el relieve que me está determinando la cuenca, la imagencita que vimos en la diapositiva anterior, me va a decir hacia dónde drena y cuál es el área tributaria de mi cuenca, ¿no? Entonces, todo lo que drene hacia esa fuente, ya sea que en última llegue al punto de salida de la cuenca, pues me va a determinar el área. Esto es lo primero que hay que identificar, hacia dónde va ese cauce. Para identificarlo, pues tenemos que considerar que el agua siempre drena en dirección de la mayor pendiente, es decir, siguiendo la distancia más corta. Y siempre vamos a considerar que el flujo es ortogonal, es decir, perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, cuando se hace la delimitación de la cuenca a partir de curvas de nivel, siempre las cogemos perpendicular, ¿no? Siempre vamos a ir mirando que el flujo va a estar perpendicular a esas curvas de nivel. Ya vamos a ver un ejemplo. Otra cosa que hay que hacer es diferenciar bien las áreas que contribuyen a un punto en el curso de agua, es decir, una sección transversal de referencia, para poder determinar esa divisoria, es decir, los puntos más altos, las crestas, en algunos casos se dice también, que son los puntos, uniendo esos puntos más altos de las áreas, vamos a tener la divisoria de la cuenca, es decir, el límite de la cuenca. Y hay que tener en cuenta cuando vayamos haciendo ese ejercicio que esa divisoria no puede cortar el drenaje en ningún punto, excepto en el escarpe, es decir, en la parte por donde va a salir, ¿no? Las regiones más altas de la cuenca, pero puede haber también puntos internos que son altos, lo que les explicaba al principio, ¿no? Puede haber montañitas, digamos, dentro de la cuenca que pueden ser más altas que la divisoria, pero como están todas ellas contenidas dentro de esa cuenca, pues el agua circula de manera normal dentro de la cuenca y a la fuente principal. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se delimita una cuenca a partir de curvas de nivel, ¿no? Entonces ustedes tienen que conseguir el mapa, pues estos mapas ya los descarga uno de la plataforma de LIGAC, estas mapas de curvas de nivel, si es que no se tiene
el modelo digital de elevación. Entonces, ubicamos el punto, por ejemplo, aquí en este cauce hay que hacer una represa, entonces no es la cuenca completa, sino aguas arriba de ese punto. Vamos a tomar la subcuenca, aguas arriba de ese punto, que es lo que estamos delimitando acá. Entonces, inicialmente es definir el punto de partida. Luego hay que marcar muy bien los flujos, ¿no? Las corrientes, o sea, porque a veces se confunden con las curvas de nivel, están como en el mismo color, entonces uno a veces confunde una curva de nivel con un flujo. Entonces lo recomendable es marcar muy bien esa dirección del flujo, identificando hacia dónde va a circular. Una vez que tengamos ya bien señalizado ese curso de agua, vamos a ver las direcciones de los flujos en las partes más altas. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hay esta situación, esto por la curva de nivel, vemos que aquí es una montañita, pues entonces aquí tenemos estas curvas de nivel así circulares, digamos, que se cierran. Entonces aquí debemos verificar hacia dónde va el flujo realmente, ¿no? Para poder definir cuál es el área tributaria. Entonces, en la parte más alta, donde tenemos una sola curva de nivel, generalmente uno la parte, la coge por la mitad, esa divisoria, y dice, bueno, de aquí para allá el flujo va hacia esta cuenca, y de aquí para acá el flujo va hacia nuestra cuenca. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que hay que definir. ¿Qué está pasando en las partes más altas, como en este caso de aquí? Y diferenciar los talwes. El talwed es el fondo del río que se presenta de manera natural, es decir, que no tiene ni socavación ni sedimentación. Entonces, en ese talwed es como si tuviéramos el fondo de un canal, digamos, ¿no? Hay que diferenciarlos muy bien y para eso pues los marcamos aquí y los identificamos pues. Ese talwed se llama vaguada en algunos casos, en algunos textos, y hace parte pues de la divisoria de agua en la parte de salida. Entonces esos fondos, digamos, se los puede ir marcando con diferentes colores para saber si es el cauce principal o son los afluentes. ¿Listo? Una vez que ya tenemos eso, arrancamos del punto de partida o de la desembocadura de la cuenca o del punto de salida, perdón, y vamos cortando las curvas de nivel hacia arriba de manera perpendicular, ortogonal. Entonces, la primera curva de nivel que yo me encuentro es esta de aquí. Entonces, tengo que cortarla de manera perpendicular. Aquí voy y la corto de manera perpendicular. En el dibujo yo preferiría hacerlo por aquí. Si ven esta curvatura de la curva de nivel, desde aquí este dibujo pues tiene medio sesgada este corte que le estoy haciendo aquí. No hay un ángulo recto en esta parte. Entonces yo preferiría hacer la curvatura aquí y cortarlo por acá, ¿no? Es de manera más precisa. Aquí sí ya se está cortando y ustedes ven aquí que siempre se coge la concavidad de la curva de nivel y vamos cortando curvas de nivel así, perpendicular a la curva y cogiendo la concavidad, ¿cierto? Entonces llegamos hasta aquí. Aquí ya estamos en la misma curva de nivel, entonces se prefiere después conectarlo por arriba y arrancar en el mismo sentido hacia arriba perpendicular a las curvas de nivel. Entonces voy cortando estas curvas de nivel que me va dando entonces la divisoria de la cuenca y aquí la corto y la corto, la corto. Aquí ya estoy descendiendo, ¿no es cierto? Entonces ese descenso en la divisoria de agua hace que yo deba cortar la curva de nivel por el lado cóncavo. No en este caso, pero al lado convexo y aquí por el lado cóncavo. Aquí vuelvo a ascender, entonces la misma situación, estoy cortando la misma curva de nivel, entonces si esta curva de nivel es circular, como en el caso de aquí, la cojo por la mitad, pero si no, pues lo más perpendicular a esa curva que se puede. Y luego conecto ya acá con el trayecto que traía del otro sentido. ¿Ok? ¿Queda claro ese procedimiento? Profe, ¿me recuerda si la concavidad de una curva de nivel tiene A ver, algún no te concepto escucho claro? hablar un poquito más fuerte. ¿Me escucha bien, profe? Sí, ya. Le comentaba si por favor me puede recordar si la concavidad de una curva tiene o se representa de alguna manera. ¿La qué? ¿Cómo se representa? La ¿La parte concavidad? cóncava de la curva, profe. ¿Cómo ¿La se concavidad de representa? la curva? Ajá, si tiene algún concepto definido o cómo Ah, pues. pues esto aquí. Esto es una montañita, ¿no? Que está en este sentido. O sea, aquí tengo, estas curvas de nivel me definen ya uno haciéndose una abstracción
define que aquí hay una montaña que es en este sentido y va hacia arriba, ¿no? Entonces, esta convexidad aquí me dice que el terreno va hacia allá y hacia acá. Al contrario de cuando es cóncavo, que viene en el sentido de donde uno está transitando, digamos, ¿no? Entonces la montañita es esta forma de aquí. Entonces, lo que uno hace cuando ve estas curvas de nivel es como intentar llevarlo al 3D, ¿no? Entonces, esto es una montañita, digamos, como que un cono. Uno podría coger este punto y levantarlo, y entonces ahí tendría la montañita. Sí, entonces aquí en este dibujito sí es bien claro porque vemos que hay como un cañón. Entonces aquí, en este flujo que ustedes ven acá, estoy cogiéndolo por el lado cóncavo, perdón, y entonces esto me dice que hay un cañón, es decir, de aquí estoy subiendo hacia acá y de aquí estoy subiendo hacia acá, lo mismo de este lado, ¿no? Aquí ya es como más plano, digamos, el cañón ya no se nota tanto como acá. Sí, toca empezar o sea, con las curvas de niveles hay que hacer una abstracción. Pero ahora estas herramientas de sistemas de información geográfica, pues le sacan a uno las 3D y ustedes ya no tienen que hacer tanto esfuerzo como el que tenía que hacer uno cuando solo había curvas de nivel, ¿no? Entonces, no digamos que no tiene un significado, sino que hay que imaginar en qué sentido está la montaña, ¿no? La topografía, el relieve, digamos, de esa zona. No sé si te quedó claro. Sí, profe, gracias. No recordaba esa parte. Ok. Bueno, entonces este asunto de la divisoria topográfica, generalmente lo hacemos pensando solamente en la parte superficial, las curvas de nivel, y no lo hacemos pensando en cómo está el suelo. Entonces puede suceder que yo defina por topografía este límite, digamos, aquí tenemos una sección transversal de una zona, y vemos que el punto más alto está aquí y el punto más alto es aquí. Entonces, por topografía uno puede decir, listo, el agua cae en esta zona y se dirige hacia acá y hacia el cauce principal, ¿no? Entonces, esa es la divisoria que yo puedo obtener desde la parte superficial por la topografía solamente. Y la cuenca vecina pues tendrá esta divisoria. Pero no necesariamente eso es así. Hay que tomar en cuenta también las características del suelo. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran un suelo un suelo permeable donde sí hay infiltración, pero debajo de esa capa hay un suelo impermeable, ¿no? Que es este cafecito que ustedes ven aquí, es una capa impermeable. Luego hay una capa permeable nuevamente y otra capa impermeable. Eso hace que la precipitación que cae en este punto, esta flechita negra, se infiltre, y lo que sucede es que en lugar de circular hacia la izquierda, circula hacia la derecha por la posición, por la pendiente que tiene esta capa y por su condición de ser impermeable. Entonces no sigue este curso, sino que viene hacia acá, hacia la cuenca vecina, ¿no? Entonces, como aquí tengo esas capas impermeables que me van a hacer que el agua que precipita sobre este suelo se vaya hacia acá, entonces la real divisoria de esta cuenca de la izquierda será en este punto, donde ya estoy considerando esa capa impermeable de suelo, ¿ok? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Entre una divisoria medida solamente con topografía y una divisoria ya medida con un estudio hidrogeológico. Entonces, para saber cómo es que están estas capas de suelo en esta zona, es necesario hacer un estudio hidrogeológico. Los geólogos con sensores, ahora vemos un ejemplo, un video de esto, determinan cómo son esos suelos en la profundidad y si hay capas permeables o impermeables, y entonces eso me define a mí que debo modificar la divisoria de la cuenca, tomando en cuenta esas condiciones de los suelos. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, vamos a ver un videito de esos estudios hidrogeológicos o geológicos. Profe, ¿y ese ya sería como un estudio de mayor profundidad? ¿Un estudio de qué?
de mayor profundidad, profe. O por ejemplo, nosotros cuando Sí, delimitamos pues una es un cuenca. estudio interdisciplinario, los geólogos, ¿no? Uno tiene que, cuando hay esas dudas, a veces es muy evidente por la topografía, por la geología superficial, hacia dónde van los cursos de agua, ¿no? Pero cuando se tiene dudas es necesario pagar un estudio de estos que nos muestre cómo está el suelo en la profundidad. Está difícil para que cargue. Este es un video del Servicio Geológico de Estados Unidos, no, mentira, el Servicio de Protección de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Y profe, si usted gusta, me envía el enlace y yo comparto pantalla. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? No, no se mira. No, No, profe. profe, veo un coso negro. A ver, esperen un segundito. Es que hay, esperen. Ya te envío, digo. Bueno, profe. Pero, a ver. Ahí están viendo el video, es que tengo que pararlo a cada rato, entonces no, tal vez no funciona si te lo envío, Diego. ¿Lo están viendo? Sí, ahí sí, profe. Sí se ve. Entonces aquí van a hacer el estudio geológico de un campo que ustedes ven ahí. Es como tomar una radiografía, como cuando a uno le toman una radiografía, que son imágenes, digamos, representativas, no tan precisas de lo que está sucediendo. Entonces, en el estudio geológico, a ver, quito estos subtítulos. Eso. Lo que vamos a obtener es un modelo, no es exactamente todo lo que se está viendo en el suelo, o no es exactamente todo lo que se tiene en el suelo. Entonces, lo que se hace en esos estudios es como una matriz, digamos, del perfil de suelo, como la que ustedes ven aquí, donde cada uno de estos cuadritos, pues, es un valor de un dato que nos da el equipo. Y entonces, en esos estudios, lo que vamos a obtener es unos datos diferenciados en algunos puntos. Y con un software, uno lo que hace es intentar generalizar esta información que es particular para, para cada punto, y lo generaliza de esta forma. ¿Sí? Entonces, más o menos con estos datos de aquí, yo tengo una idea de qué es lo que está sucediendo en la profundidad, sin necesidad de hacer excavaciones, ¿no? Pero entonces ustedes ven aquí que esto no es como tan exactamente representativo, ¿no? Porque aquí tenemos una zona, esto puede ser una resistividad mayor, que acá no se ve tan reflejada, ¿no? Se extiende un poquito más por este efecto de estos datos que tenemos aquí, pero no está tan bien reflejada. Entonces hay que hacer unas calibraciones de estos modelos para que lo que reflejamos sea lo más parecido a la realidad posible. Entonces hay una serie de variables que uno puede ir modificando
para poder tener un modelo parecido a la realidad. Entonces uno no va a hacer 1000 perforaciones aquí para conocer el suelo, sino que hace algunas para tener una idea y poder calibrar el modelo de tal forma que sea pues más representativo de la realidad. Aquí ustedes ven el equipo, hay equipos de todos, ¿no? Grandes, pequeños. Este es un equipo bastante grande, miren las baterías, tiene unos paneles solares importantes, porque esto funciona con corrientes eléctricas. Y lo que se mide en esas corrientes eléctricas, o sea, se manda un impulso eléctrico y de regreso se mide la resistividad en varios puntos. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, de las características del suelo, se tiene una u otra resistividad. Entonces, esa resistividad es la que me dice a mí que hay una variación en las capas de suelo y me da una idea de qué tipo de suelos pueden ser. Entonces, son una serie de líneas, de cables, digamos, que tienen unos electrodos. Estos palitos que ustedes ven aquí están conectados, pues, o sea, se los entierran en el suelo a una profundidad que, pues, no tiene que ser tan alta. Y entonces a través de esos electrodos se manda esa onda eléctrica y de regreso se mide la resistividad, ¿no? Ese es el funcionamiento de estos equipos. Entonces aquí hay una imagen que me muestra, ¿no? Cómo es ese asunto. Miren, aquí están tendidos todos los cables, cada uno de estos punticos son electrodos que se entierran y entonces se manda el impulso eléctrico, otro electrodo lo recibe y entonces ahí hay una corriente eléctrica entre esos dos electrodos que me mide la resistividad en estas capas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tener la misma resistividad porque es el mismo tipo de suelo, pero ya más abajo voy a tener otras resistividades y más abajo otra resistividad porque va cambiando las capas de suelo. Entonces, eso me ayuda a mí a saber cómo está más o menos el subsuelo en esa zona. Aquí pues una imagen de los electrodos, cómo se ubican, la explicación. Este es otro ejemplo ya de un campo más pequeño, entonces una sola línea, digamos. Aquí están los cables que llevan la energía para hacer una sola línea, un perfil, digamos. Entonces ahí yo tengo un perfil aquí, luego me voy a transportar acá y hacer otro perfil y otro perfil para tener pues ya un 3D de ese suelo. Aquí vemos, bueno, la imagen que veíamos inicialmente y hay una explicación de cómo funciona. Entonces, primero debo tener un modelo conceptual con unas propiedades físicas. Ay, perdón. Con unas propiedades físicas que ya las conozco, pues se hace una sola perforación para mirar cómo está en ese punto y las propiedades físicas de cada material. Y acá se hace el modelo de resistividad, ¿no? Ese modelo de resistividad, pues hay que corregirlo para que el error sea lo menos posible, sintetizar los datos y yo voy a tener algo como esto, ¿no? Entonces, el software, el resultado del software, pues me va a decir, bueno, está más o menos, ¿no? Miren que aquí esta manchita amarilla como que desapareció y esta de aquí, que puede ser, qué sé yo, una bolsa de agua, alguna cosa, pues se la nota aquí, pero muy poquito. Entonces hay que calibrar ese modelo, si es necesario volver a modificar algunas variables para que sea más representativo, ¿no? Entonces, ahí nos están mostrando, por ejemplo, él está cambiando algunos datos de aquí del software y aquí ya vemos que se ve reflejado el efecto de esta zona de resistividad diferente hacia la derecha, ¿no? Entonces, un modelo un poco mejor. Bueno, y eso hay que irlo calibrando, no es de una, pues que uno obtiene la representación de la realidad. Entonces, la calibración del modelo me va a generar pues mejores representaciones. Ven, aquí explican cómo es la calibración. Esto es los memes, ¿no? La expectativa y la realidad, ¿no? Lo que uno quisiera ver, lo que uno quisiera hacer es ver el suelo como con rayos X para ir recorriendo cada capa y tener certeza de cómo está ese suelo en la realidad, ¿no? Y tener una imagen pues perfecta. Pero con estos métodos lo que se tiene es una aproximación, ¿no? Que miren, el modelo aquí pues es bastante distinto de lo que realmente se tiene, pero es la herramienta más avanzada
para mirar cómo está el suelo en la profundidad en estas condiciones de tecnología que tenemos. ¿Ok? Bueno, aquí otra explicación de, por ejemplo, otro modelo, cómo sería el efecto de tener datos, unos datos de resistividad aquí aislados en estas dos capas de suelo, digamos, distintos, ¿no? Entonces, cómo sería el modelo y cómo se va calibrando esa situación. Aquí lo que les decía, este efecto de esta diferencia aquí en la resistividad, pues acá se ve mejor reflejado que el dibujo que teníamos inicialmente. Aquí también, ¿no? Un efecto de ese modelamiento. Bueno, ahí están armando el equipo. Es realmente muy sencillo, ¿no? Los geólogos utilizan muchísimo estos modelos. Después vamos a ver un ejemplo de un trabajo que hicimos acá en Pasto con un estudio hidrogeológico. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Están viendo ahí la presentación o el archivo? En la presentación propia. Ya, bueno. Entonces, esa será como la explicación de cómo se puede hacer esa determinación y la diferencia que hay entonces entre la divisoria geológica, freática o subterránea y la divisoria topográfica, ¿no? Entonces, esa posibilidad de flujo subterráneo desde las cuencas vecinas, deberíamos tomarlo siempre en cuenta. No siempre se puede hacer porque esos estudios no son baratos, pero a veces no es tan necesario, ¿no? Cuando tengamos la duda, esa duda de cómo está el suelo y por la topografía también a veces, pues es necesario hacerlo. En las cuencas pequeñas, el nivel freático alto, pues es un obstáculo para definir solamente con topografía la divisoria de la cuenca, ¿no? Si hay un nivel freático muy alto, hay que hacer ese estudio hidrogeológico para mirar cómo es el flujo subterráneo del agua. Y ahí tendríamos pues una menor posibilidad de error en ese caso, con un estudio complementario geológico. Bueno, aquí un ejemplo de la determinación de la divisoria a través de curvas de nivel. Entonces, decíamos lo primero que hay que hacer, miren que aquí es un poco complicado, las curvas de nivel no están muy claras, hay que definir muy bien el cauce. Entonces aquí se ha pintado en amarillo, esto ya está hecho con, esta imagencita que ustedes ven aquí ya está hecha con sistemas de información geográfica, con QGIS, que es el que nos permite escoger una línea y darle un color diferente, como en este caso, ¿no? Cuando uno lo hace a mano, pues toca con lapicitos de colores y demás. Ahí como para mirar un cauce al cual yo le quisiera determinar la cuenca. Esta es la de la Quebrada Santana, de la cuenquita que les mostré inicialmente. Aquí está Matitú y por acá abajo debería estar Tunja, bueno, esa zona de allá de la Florida. Aquí ya lo he dibujado con los tributarios, ¿no? Entonces esto es como el primer paso que hay que hacer, dibujar el cauce principal más o menos y sus tributarios. Entonces aquí los vamos identificando. Esto también se puede hacer directamente con el software. Aquí les estoy mostrando esta imagen, pues son hechas con el software, pero cuando se hace de manera manual, pues uno lo tiene que hacer con lapicitos de colores y mirar cuáles son los cauces que van a tributar a la cuenca, a la fuente que yo quiero estudiar.
que quiero saber cuál es su cuenca tributaria aferente, ¿no? Esto pues se hace también con los mapas del IGAC. En el IGAC ustedes ya pueden descargar los drenajes, así se llaman, drenaje sencillo y drenaje doble cuando son cauces muy grandes. Ya puede uno bajar ¿qué es? El shape de estos drenajes. Y si no, pues en los mapas. Aquí ya lo ven en conjunto con las curvas de nivel que les he dado un color diferente. En los mapas del IGAC los colores son, o sea, es monocromático, ¿no? O sea, es blanco y negro, entonces es dificilísimo identificar bien las corrientes. La única diferencia es el tipo de línea, ¿no? Las curvas de nivel son líneas continuas y los cauces son o líneas más finas o líneas punteadas en los mapas de IGAC. Es aquí un acercamiento, pues para definir bien. Miren cómo estas concavidades me van dando, en este caso, la dirección del curso, ¿no? Del río, del flujo. ¿No? Algo de lo que preguntaba el compañero. Entonces, cuando se trata de cauces, siempre vamos a tener estas concavidades. Muy, digamos, ángulos muy cerrados, a diferencia de estas curvas de nivel de acá, que son de la topografía, propias de la topografía. En un mapa solamente con curvas de nivel es difícil a veces identificar cuál es topografía, cuáles son curvas de topografía y cuáles son estas curvitas que me va dejando a mí los cauces de los ríos. Entonces es necesario tener un mapa pues, de las corrientes para hacer la diferenciación. Y aquí ya está dibujada la cuenca. En esta imagen anterior, yo podía empezar a trazar. Mi cuenca empieza aquí. Entonces, tengo que cortar ortogonalmente cada curva de nivel. Entonces, aquí voy a ir cortando estas curvas de nivel para abarcar esta fuente de aquí. Y aquí voy a hacer un giro para cortar estas otras curvas de nivel. Yo la cortaría por aquí, y luego buscaría otra curva de nivel hacia acá para seguir cortando y abarcar todas mis fuentes que he repintado, digamos que he resaltado ahí en el mapa. Y lo mismo de este lado de acá, ¿no? Entonces corto ortogonalmente por aquí, por aquí. Esta es como la curvatura que me va definiendo la cuenca, ¿no? Y así seguiría, cortando perpendicularmente a estas curvaturas. Entonces ya tendría, miren, aquí ya tengo en negrito, lo que les decía, se va cortando perpendicularmente cada curva de nivel hacia arriba. Aquí voy cortando, miren, perpendicular a estas curvaturas. Aquí, por ejemplo, este río que tengo yo aquí me define que cortar esta curva no es por aquí, porque podría ser también cortarla por aquí, sino por acá, de tal manera que el río quede dentro de esa divisoria que estoy dibujando, ¿no? Acá también sigo cortando. Cuando ya no tengo, pues, más o menos idea de por dónde, entonces se toma el otro sentido, se va cortando las curvas de nivel también perpendicularmente, y se conecta pues con el otro lado, ¿no? La idea entonces es que esta divisoria nunca va a cortar ninguno de los flujos del área de cuenca. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? y si digamos, por ejemplo, en un terreno cualquiera, tenemos un embalse, ese puede ser para identificar el punto, el punto inicial de definir la cuenca. Si tenemos un embalse, ese pues lo podemos definir como decir ahí donde llegan todas las aguas, o ese embalse puede alimentar un cauce principal. Depende, ¿no? Si, o sea, ahí tienes que ubicarte en la necesidad. O sea, ¿qué necesitas? Por ejemplo, si tienes un embalse y necesitas hacer un estudio para ese embalse, el punto de partida es el embalse. Pero si lo que necesitas es la cuenca, ese embalse hace parte de la cuenca, ¿no? Entonces no sería el punto de partida, sino el punto de partida es la desembocadura. Por ejemplo, quieres hacer análisis de toda esta cuenca de la Quebrada Santana. La Quebrada Santana nace aquí, en este punto, y desemboca aquí en el río Pasto. Entonces, si yo tengo un embalse por aquí, pues nada, ese embalse no me dice, pues me va a hacer que aquí yo tenga un río más grande, digamos, ¿no? Cuando uno hace embalse se encañona el agua y se inunda esta zona.
Entonces aquí tendría una parte de agua, digamos, con un ancho mayor, pero no me modifica la divisoria de la cuenca. A diferencia de que si el estudio es para tu embalse está aquí, entonces uno coge aguas arriba. Desde ese punto, ese es el punto de partida. Entonces, si el embalse está aquí, yo voy a empezar a cortar estas curvas de nivel hacia acá. ¿Sí? Entonces, la cuenca que está alimentando ese embalse es otra. Es una subcuenca de esta cuenca más grande. ¿Vale? Esa era la pregunta, si es más o menos, ¿te entendí? Sí, sí, profe, sí entendí. Gracias. Bueno. Listo, y entonces ahí yo ya puedo determinar el área de la cuenca, por ejemplo. Ya es ahí la he pintado ahí con colorcitos, obviamente con el sistema de información geográfica, pero de manera manual, pues toca hacerlo con otras herramientas. Anteriormente, para determinar el área de la cuenca, uno lo que hacía era hacer cuadrículas, trazar unas cuadrículas e intentar medir con geometría el área de esta cuenca. Entonces aquí yo podía, por ejemplo, tener un cuadrado y medirlo con escalímetro o un trapecio, ¿no? Entonces uno hacía una retícula, medía el número de cuadritos y los que quedan por fuera era como al ojo, digamos, o poniéndole algún tipo de figura geométrica y con escalímetro iba midiendo esas áreas. Ahora no, ahora con un clic del computador, pues el computador ya coge cada uno de estos puntos, va sumando cuántos son las áreas y listo. Cada píxel le da un área determinada y el software de una vez le da el valor del área de la cuenca. Es una herramienta muy útil. ¿Ok? Esa es como uno de los primeros parámetros para caracterizar la cuenca, determinar el área de dicha cuenca. Entonces eso lo vamos a hacer no de manera manual, sino a través de sistemas de información geográfica. Ustedes pues ya me imagino que hayan empezado a trabajar con el ArcGIS. Yo lo voy a hacer demostrativo inicialmente con QGIS y cuando ya volvamos lo hacemos práctico. Quienes quieran trabajar con ArcGIS pues lo hacen. Ya cuando volvamos ya van a tener un poquito más de avance en esa materia y lo van a poder manejar con certeza. La verdad es que la metodología es muy similar. Los scripts son un poco diferentes, pero la metodología es muy similar, así que no vamos a tener ningún problema. Yo pues desafortunadamente no manejo ArcGIS, pero de las clases pasadas algunos estudiantes pues buscaron cómo se hacía todos estos procesos en ArcGIS y creo que con apoyo del profesor también, entonces no vamos a tener ninguna complicación. Entonces, con QGIS se utilizan 4 plugins, que es el RFill, el RWatersheet, RWaterOutlet, R2Vector y RStreamExtract. ¿No? Entonces, lo primero que se hace es llamar, ahorita vemos más o menos cómo, así de rapidez, llamar este script. El script es como un pequeño software donde uno le dice al computador qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es, que necesitamos es un modelo digital de elevación, lo que sustituye a las curvas de nivel que se utilizaban anteriormente. Entonces, con este modelo digital de elevación, yo ya puedo definir por dónde va la divisoria de la cuenca, porque ese modelo digital de elevación es una imagen de píxeles que tienen un valor, ¿no? Entonces, cada píxel tiene un color y cada color tiene un valor. En el caso del modelo digital de elevación, ese valor representa la altura, ¿no? O sea, la curva de nivel, digamos, o la altura sobre el nivel del mar. Entonces, este script RFill lo que hace es corregir ese modelo digital de elevación, porque los modelos digitales de elevación, como su nombre lo indica, miden la elevación, no el terreno. Entonces, si tienen un bosque, por ejemplo, un bosque de un alto de árboles de 5 metros, a ustedes les va a medir es el topo de los árboles, o sea, la parte alta de los árboles, y vamos a tener esa altura, no la altura del suelo, que sería un modelo digital del terreno, ¿no? Son dos cosas diferentes, un modelo digital de elevación y un modelo digital del terreno. Lo ideal sería tener un modelo digital del terreno, pero esos son más complicados porque pues tiene que tener, para poderlos tomar, se necesita un radar, no una imagen fotográfica, digamos, sino un radar que me permita a mí quitar la cobertura vegetal y obtener el suelo. También existen, pero son caros, ¿no? Entonces, de todas maneras, con un modelo digital de elevación también se puede, porque este software corrige algunas
errores que puede tener en el sentido de que el agua no va a circular por determinado punto porque no es una cobertura vegetal lo que está mirando el agua para circular, sino el suelo. Entonces esas elevaciones de coberturas vegetales altas pues le dan cierto error al mapa, al vectorial, digamos. Y entonces este lo corrige para que pues no tenga yo ese tipo de errores al momento de hacer la cuenta. Luego este otro script ya toma este modelo digital de elevación corregido y él va midiendo píxel a píxel desde los más altos hasta los más bajos, desde el punto que yo le diga, y me va a ir diciendo, bueno, la elevación va subiendo por aquí y me va a ir trazando una línea, es decir, la misma divisoria, de acuerdo a algunas condiciones que yo le doy, ¿no? Entonces yo le debo decir a este modelo, a este script, que me considere el flujo en una sola dirección. Entonces se activa la casilla pues y se le da el número, se le da algunos parámetros que después aprendemos a mirar. Una vez que yo ya tenga esa línea divisoria, con este rwater, que es otro script, ya puedo yo sacar del raster o con un punto, yo le doy un punto de donde yo quiero que empiece a contarme la diferencia de pendiente para que me vaya trazando la divisoria. Entonces le marco un punto y el software desde ese punto hacia arriba va viendo hacia dónde va la pendiente y me va dibujando la divisoria de la cuenca, como si yo lo fuera haciendo con las curvas de nivel, ¿no? Sino que acá lo hace más preciso porque no coge una curva de nivel, sino píxel a píxel cada 3 metros, en el caso de si yo tuviera un modelo digital de elevación de 3 metros, o en el ejemplo que vamos a hacer, es para la cuenca del Juanambú, tengo un modelo digital de elevación de 12.5, que es de los que uno descarga de la plataforma a los Pulsar ¿de qué es? De la Hubble, del Sentinel Hubble, del satélite. ¿No? Entonces uno puede descargar gratis esos modelos digitales de elevación, solo que son pues ya más grandecitos, no son tan precisos, 12 metros, pero son muy buenos para cuencas grandes. Entonces va cogiendo eso cada píxel y me va dibujando la divisoria de agua. Eso lo hace en raster, digamos como imagen. Entonces yo puedo pasar esa imagen a vectorial. Yo no sé si ya vieron la diferencia entre raster y vectorial en su materia. Pues más o menos. Es que está muy rápido, pues muy inicial, ¿no? Bueno, entonces el raster es una imagen de píxeles, ¿no? Ahí solamente tengo un dato yo de cada píxel, le puedo dar un dato. En este caso, del modelo digital, pues la elevación, pero puede ser otro dato cualquiera, qué sé yo, la temperatura, la precipitación, cualquier cosa puede tener ese píxel, pero solo un dato. Al vectorial ustedes ya le pueden meter los datos que quieran, porque acá ustedes ya tienen 3 tipos de informaciones: puntos, líneas y áreas, ¿no? Entonces, si tienen un mapa vectorial de puntos, a cada punto le pueden dar los datos que ustedes quieran, la elevación, la temperatura, el tipo de suelo, lo que sea. Pueden hacer una tabla, es como una tabla Excel, es una base de datos, igual pues que una tabla Excel. Entonces tienen un punto determinado y a ese punto le pueden poner las columnas que ustedes quieran de información. Si es una línea también y si es un área también, ¿no? Entonces la diferencia una de las diferencias entre los raster, los mapas raster y los mapas vectoriales. Entonces como aquí el software me da a mí esa divisoria de agua en sistema vectorial, yo lo puedo pasar a raster, simplemente con 2 clics, le digo que eso me lo pase a vectorial y entonces yo ya tengo el área. Como yo ya tengo el área, entonces el software ya me puede sacar incluso los ríos, las corrientes. Y con este otro script, que es el RStream Extract, yo ya le digo, mire, tengo esta área, dibújeme todas las posibles corrientes de flujo que puede haber dentro de esa área, ¿no? Entonces él coge los puntos más bajos y va dibujándome, bueno, este es un punto más bajo en esta topografía y por ahí puede ser que circule el agua por los puntos más bajos y va subiendo, y entonces después de aplicar este script,
uno tiene una red de drenaje posible, ¿no? No real, sino posible. O sea, porque estoy trabajando con un software. Esa red de drenaje, entonces uno la compara con las redes de drenaje reales, que ya pueden ser extraídas de los mapas del IDEAM o del IGAC, o si no, verificarlas en campo cuando no se tiene certeza, ¿no? Entonces, el software me dice, por aquí va un río, pero yo tengo duda, entonces voy a campo y verifico si ciertamente por ahí va el río y hago los ajustes necesarios. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a hacer en la próxima clase de manera práctica o demostrativa, pues, y cuando ustedes vuelvan a clases presenciales ya lo hacemos práctico. Si no hay esa vuelta rápido de las clases presenciales, les toca ir trabajándolo en la casa, ¿no? Y no sé, hacemos como un taller, pero tocaría virtual. Entonces, de tal manera que todo el mundo tenga instalado ya su ArcGIS o su QuantumGIS o su QGIS, para que lo vayamos haciendo, digamos, todos en grupo y vayan viendo si tienen alguna dificultad o algún problema. A veces este software libre pues tiene la dificultad que toca hacerle bastantes cosas para instalarlo. No funciona así de una como los software comerciales, sino que a veces presentan ciertas dificultades porque hay algunos requerimientos del computador, de la máquina, y que nosotros no tenemos. Entonces, no es tan fácil pues como instalar un software comercial. Pero este QGIS pues a mí no me ha dado muchos problemas cuando trabajo en Linux. Cuando trabajo en Windows a veces se me complica, ¿no? Pero entonces ahí vamos viendo cómo trabajamos. ¿Ok? Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo entonces del software. Este es el software, ¿no? La interfaz. Aquí entonces tenemos herramientas para cargar. Aquí en esta... Profe, qué pena, sigue apareciendo las diapositivas. Ya. Es que estoy presentando. Listo. Espérenme un segundo. ¿Ahí ya? Listo. Bueno, esta es la interfaz del software QGIS. No sé qué tan parecido sea al ArcGIS. La verdad es que yo nunca he utilizado ArcGIS. Tengo alguna información, pero nunca lo he instalado porque no me gusta piratear, entonces baila. Bueno, entonces aquí, bueno, es muy intuitivo, ¿no? Muy similar a todo lo que uno maneja. Acá hay unos menús que son desplegables, pues y puede uno ahí ir mirando las herramientas que tiene, en fin. Aquí abrir proyecto, aquí editar. Esto de acá es como para el proyecto en general y estos de acá ya son para cada una de las capas. Estos software trabajan con capas, entonces, a ver, bajo esta cosa aquí. Entonces, uno las puede cargar y le van a aparecer en este lado. Este icono que ustedes ven aquí es para cargar imágenes o capas en formato vectorial. Y esta de los cuadritos pixelada, pues muy intuitivo, es para cargar imágenes en formato raster. Ahorita voy a cargar una imagen de un modelo digital de elevación descargado del ALOS Pulsar. Aquí está que es una imagen, aquí la abrimos, de un modelo digital de elevación. Y la añadimos. ¿Listo? Ella la añadió y la tenemos aquí. Entonces, miren, esta es una imagen. ¿Qué estorbo que hace esta cosa del zoom? Esta es una imagen pixelada de un modelo digital de elevación. Ustedes pueden ver ahí colores, ¿cierto? Entonces, el gris, el blanco son las alturas mayores y los negritos, los colores más oscuros son las alturas menores. Entonces, aquí está como el rango de colores. La altura menor es de 439 metros, se entiende metros sobre el nivel del mar, y el blanco, la altura mayor de 4.198 metros, ¿no? Entonces, este es como el río Juanambú, esto de aquí. Esto de aquí, ahorita vamos a ver, creo que es el Valle del Guamués.
Aquí se alcanza a ver un poquito la Cocha y este es el volcán Galeras. ¿Sí? Entonces aquí en esta herramienta ustedes le pueden poner... ¡ay! Se me perdió. ¡Ay! Se perdió. Si ven, es que con el Windows a mí me va tan mal. Ustedes le pueden poner debajo el Google Street Maps, que le dan una idea pues de dónde uno está ubicado. Le pueden poner varias imágenes online satelitales. Pongámosle esta de la Organización Mundial de la Salud, porque ya se me perdió la que yo siempre pongo del Google. Entonces, miren, aquí lo apagan, ¿no? Ah, miren, entonces esta es la zona. Mire, Santuario de Flora y Fauna Galeras, Sibundoy, donde les decía, aquí está la Laguna de la Cocha, y entonces mi imagen, miren, aquí está más o menos esa manchita que les decía de la Cocha, aquí Galeras, si la quito, aquí está el Santuario de Flora y Fauna Galeras, ¿no? Entonces, como es más alto, pues está blanco. ¿Sí pillan? Entonces eso. Entonces, este es mi modelo digital de elevación que tiene, aquí puedo mirar yo las propiedades. Está lentico porque este computador es bien lentico. Las propiedades, la información de la imagen está en un sistema de coordenadas 32618 en UTM, que es la WGS84. Esto ya lo van a aprender ustedes en su materia. Aquí la extensión, ¿no? Pues le ponen aquí chorro de números, pero es digamos como las coordenadas. Que es una imagen GIF, GeoTIFF, perdón, en formato TIFF. Aquí nos da las dimensiones y aquí está el tamaño del píxel. Miren, el tamaño del píxel es 12.5 metros. Cada píxel entonces me representa un área de 12.5 metros. Eso lo podemos ver aquí también si yo la muestro con sombras. Voy a mostrarla con mapa de sombras para que nos muestre más o menos como el relieve. Entonces, miren, ahí está. Y aquí se nota mejor, ¿no es cierto? Ese Valle del Guamués, aquí lo de la Cocha, miren el Galeras aquí y como el río, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen yo ya puedo ver bien el píxel. Quitemos esto. Miren, ahí ya se ven los píxeles, ¿no? Cada uno de estos píxelitos tiene un valor de altura. Y yo lo puedo medir incluso, aquí hay una herramienta para medir esta distancia. De aquí hasta acá, miren, 11, ahí, siendo más preciso, pues los 12.5 metros de tamaño del píxel que me daba de información en las propiedades del modelo digital de elevación. ¿Listo? Entonces, Profe, como pues el hasta el forward momento, ¿cómo? le comentaba que hasta el momento la interfaz del QGIS sí es similar al ArcGIS, solo ¿Ah, que sí? cuando nosotros hicimos o delimitamos la cuenca con un modelo digital, las herramientas sí son diferentes. ¿Ah, eso ya lo Entonces, hicieron? tuvimos un ejercicio, pero no profundizamos. Ajá. Ah, bueno, Sobre todo mejor, miramos excelente. cartografía base, pero de Ujú. cuencas no profundizamos, tuvimos unos pequeños ejercicios. Ah, pero en Y cartografía, no ahora en en sistemas de cartografía, información. ¿En qué no, materia? este semestre, en cartografía de cuarto semestre, miramos unos ejercicios sobre cuencas, no profundizamos. Ujú, Y le comentaba que las herramientas sí son diferentes. ujú. Los nombres y todo como el proceso que se debe dar sí es diferente. Sí, en ArcGIS, por ejemplo, una de las diferencias es que para decirle el punto de arranque de la divisoria hay que hacer una capa de punto. Entonces, en esa capa de punto se le da las coordenadas del punto y de ahí arranca el software. En QGIS no, en QGIS simplemente le marcamos el punto así con un clic y él ya sabe que arranca de ahí. Bueno, eso, compañeros, es lo que vamos a hacer entonces para delimitar la cuenca. Entonces lo vamos a hacer sobre este río
Ya pues les muestro cómo funcionan los scripts y aquí tenemos la cuenca y con base en esa pues seguimos trabajando los demás conceptos de cuenca que son pues el área, la pendiente del cauce principal, ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, entonces si no hay preguntas dejamos ahí porque, como siempre lo he dicho, demasiada información es tóxica, entonces Tengo entendido que sí se puede utilizar Python, pero en todo lo que vimos cartografía nunca utilizamos Python. sí, pues es que cartografía es más